Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno con unos auriculares que están dando que hablar, los FiiO FD15. Hola, ¿qué tal? Sí, son los sucesores de los FD5 que ya eran muy queridos, así que hay expectativa. Totalmente. La promesa es una experiencia hi-res superior. Vamos a ver si cumplen. ¿Qué tenemos para analizar? Pues mira, tenemos las descripciones oficiales de FiiO, de tiendas como Audiophile, también comentarios de usuarios en foros tipo Reddit y algo de contexto técnico sobre qué es un driver dinámico, que es hi-res de fuentes como Sony o Sonidotecnia. Bien completo. El objetivo entonces es desgranar estos FD15, ver qué los hace especiales, si realmente esos bajos envolventes y la escena sonora amplia son, reales. Exacto. Ir más allá del marketing y entender el producto. Perfecto. Y ya que lo mencionaste, quizá para empezar, una repasada rápida. ¿Qué es esto de un driver dinámico único? Y lo de hi-res. Claro, un driver dinámico, imagínate un parlante chiquitito. Una membrana que vibra por un imán y una bobina. Lo bueno es que suele dar un sonido muy coherente, natural, a menudo con buen cuerpo en graves. ¿Entendido? ¿Y hi-res? Es una certificación. Básicamente asegura que el auricular puede reproducir frecuencias más altas que un CD normal. La idea es capturar más detalles de la grabación original, como en el estudio. Vale. Entonces, los FD15 llevan uno de estos drivers dinámicos, pero, ojo, de 13.8 milímetros. Sí, es grande. Dicen que un 40% más de área que el FD5. Usa un diafragma de magnalium, que es una aleación de magnesio y aluminio. Suena técnico eso. Lo es, un poco. Y tiene una suspensión de DLC, que es carbono como diamante. Busca rigidez y control, digamos. Y FiiO le suma más cosas propias, ¿no? Como una junta en forma de W. Exacto. La junta en W dicen que aumenta el área que vibra de verdad como un 30% más. Y luego está el sistema válvula Tesla. El FTBS. ¿Qué onda con eso? Suena potente. Sí, es un sistema acústico interno para manejar el flujo de aire, sobre todo para los bajos. La idea no es tanto un bajo súper gordo, sino profundo pero bien controlado con textura. O sea, calidad sobre cantidad de bajo. Eso parece, apunta a la musicalidad. También tienen un prisma acústico adelante para mejorar cómo se esparcen los agudos. Y en construcción tampoco se quedan atrás. Acero inoxidable 316L, grado médico. Pulido, acabado PVD. Sí, la verdad es que se ven y sienten muy sólidos, muy premium. ¿Y el cable? Leí que es híbrido, cobre monocristalino y plata. Correcto. 480 hilos en total, conectores MMCX que son buenos y además vienen angulados para más comodidad. Y trae las dos clavijas, la normal de 3.5 milímetros y la balanceada de 4.4 milímetros. Muy completo. ¿Y las especificaciones? 32 ohmios, 112 decibeles por miliwatt, fáciles de mover. En teoría sí, no necesitas un amplificador súper potente para que suenen. Pero, y este es un pero importante que sale en todas las reseñas. A ver. Para sacarles todo el jugo, especialmente ese control en los bajos y la dinámica general, agradecen una buena fuente, un buen DAC, un reproductor dedicado. Ahí es donde realmente escalan y muestran lo que pueden hacer. Entiendo. O sea, suenan bien con el celu, pero brillan con algo más potente. Exactamente. Hablemos del sonido entonces. Con la etiqueta high-res, balanceado, dicen, pero con énfasis en medios. Así lo percibieron los usuarios. Totalmente. El punto fuerte, donde casi todos coinciden, son las voces. Las describen como muy naturales, limpias, con detalle, pero sobre todo con emoción. Qué bien eso. Y los bajos con la válvula Tesla, ¿qué tal? Bien definidos, texturizados, con impacto pero sin pasarse, lo que decíamos, controlados. Definitivamente no son auriculares para bassheads, para los que buscan que todo retumbe. Ok, claro. Y arriba, los agudos. A veces el detalle cansa. Parece que FiiO fue por un camino más seguro ahí. Son agudos suaves, relajados. ¿Hay claridad? Sí, pero no son estridentes ni sibilantes. Prioriza que suene agradable, musical, antes que el último microdetalle súper analítico. Tiene sentido. Para largas escuchas es mejor a veces. Claro. Y la escena sonora, el espacio. También recibe buenos comentarios. Dicen que samplea con buena profundidad y ubica bien los instrumentos. Otro punto interesante es la personalización.
vienen con dos tipos de boquillas, ¿no? Rojas y negras. Sí, intercambiables. La roja, en teoría, realza un poco los bajos, da un sonido más cálido. La negra, realza agudos, busca más detalle. ¿Y se nota la diferencia? Según la gente que los probó, sí, se nota. Permite ajustar un poquito el sonido a tu gusto. Algún usuario decía que prefería las negras para más claridad, por ejemplo. Es un detalle que suma. Además de las boquillas, ¿qué más traen? Un montón de almohadillas. De espuma, las Boca, las H18, Balance, Bass. Muchísimas, para encontrar el ajuste perfecto. También un estuche, el FiiO HB11. Funcional el estuche. Bueno, ahí hay opiniones divididas. A algunos les parece poco práctico para el día a día. Y trae la herramienta para sacar los cables MMCX fácil. Bastantes accesorios. ¿Y la comodidad? Pesan 12 gramos cada uno, por el acero. Son cómodos. No son los más livianos del mercado, eso seguro. FiiO dice que trabajó la forma, el ángulo de la boquilla, 6.7 grados, dicen, pero al final el ajuste es muy personal. Por el peso y la forma, quizá no sean para todo el mundo o para llevarlos puestos horas y horas sin parar. Es algo a tener en cuenta. Resumiendo las experiencias de uso, la gente valora mucho la construcción, el cable. Sí, eso es unánime. Y lo de la fuente, que necesitan algo bueno para brillar. Los ven como una mejora clara del FD5 y como una alternativa fuerte a otros modelos conocidos. Incluso dicen que superiores a algunos como los Kima 2. Exacto. Si tuviéramos que listar los pros: construcción, diseño, cable, sonido natural, musicalidad vocal, bajos definidos, agudos suaves, escena amplia, accesorios. ¿Y los contras serían? El ajuste, que puede ser variable, el estuche, que no convence a todos, la necesidad de una buena fuente sí o sí para sacarles el potencial y que, bueno, no son para amantes de los bajos extremos ni para los que buscan el máximo detalle analítico posible. Clarísimo. Entonces, para cerrar, los FiiO FD15 se perfilan como unos EMs de un solo driver dinámico muy bien hechos, muy bien afinados, con un foco claro en la musicalidad, las voces naturales, un sonido balanceado. Sí, y con esa opción de personalizar un poco el sonido. Una propuesta sólida si buscas ese perfil coherente y orgánico que da un buen driver dinámico. Representan bien esa filosofía, ¿no? De que un solo driver bien implementado puede competir perfectamente. Siempre recordando lo de la fuente, claro. Totalmente. Es la clave para desbloquearlos. Y esto nos deja pensando, en un mercado lleno de auriculares con 5, 10, 15 drivers por lado, ¿qué atractivo sigue teniendo un solo driver dinámico, aunque esté muy bien ejecutado como parece ser este? Es una buena pregunta. Quizás la coherencia del sonido o esa naturalidad que a veces se pierde con tantos cruces. O también, ¿cómo desafía esto de las boquillas intercambiables la idea de que un auricular tiene una firma sonora correcta y única? Da para darle una vuelta. Sin duda. Temas para seguir explorando.